El 2020 nos dejó una gran cantidad de peleas que recordaremos por mucho tiempo. Además se crearon nuevas rivalidades y aparecieron nuevos contendientes, y es por eso que en este video te comento las 10 peleas que sé que muchos queremos ver en el 2021. Bienvenido y bienvenida a un nuevo video del canal. Yo soy Richard Scott y te comento cada semana subo videos de las MMA al canal, así que para que no te pierdas las noticias y todo lo que ocurre en este deporte, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y una vez dicho todo esto, empecemos con el top. En el puesto número 10, Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno 2. El día 12 de diciembre, el campeón peso mosca brasileño Deiveson Figueiredo y el retador mexicano Brandon Moreno nos regalaron uno de los mejores combates del 2020. La pelea fue acción durante todo el momento y el resultado fue empate debido a que Figueiredo perdió un punto por reiteradas faltas sobre Brandon. A pesar de eso, la pelea fue muy pareja y Moreno mostró que tiene herramientas necesarias como para vencer a Figueiredo. Cabe mencionar que ambos llegaron a un acuerdo para pelear 3 semanas después de haber participado en otra cartelera, por lo que también no tuvieron un campamento completo de cara a esa pelea. El presidente de la UFC, Dana White, dijo que para él esa fue la mejor pelea en la historia de los pesos mosca de la promoción y que se hará una revancha en el 2021. De momento se desconoce la fecha, pero estoy seguro de que la revancha se llevará a cabo. En el puesto número 9 de peleas que más quiero ver en el 2021, Petr Yan vs Aljamain Sterling. Petr Yan se convirtió en el campeón peso gallo de UFC luego de vencer a José Aldo de manera dominante. Yan y Aldo compitieron por el cinturón que dejó vacante Henry Cejudo luego de anunciar su retiro de las artes marciales mixtas. Yan tenía previsto defender su cinturón a finales del 2020, pero debido a problemas con el visado no pudo viajar a Estados Unidos para enfrentar a Aljamain Sterling. Por otra parte, Sterling se convirtió en el retador número 1 del peso gallo luego de vencer a Cory Sandhagen por sumisión en menos de 2 minutos del primer asalto, haciéndolo ver muy fácil. Con esa victoria ante Sandhagen, Sterling ya suma 5 de manera consecutiva y luego de varios meses de espera, Dana White anunció que Petr Yan defendería su cinturón ante el luchador. Esta es una pelea muy interesante porque es el clásico striker vs grappler, están en su mejor momento y la verdad que sé que mucha gente están esperando esta pelea con ansias. En el puesto número 8 de las peleas que quiero ver en el 2021, José Aldo vs TJ Dillashaw. El ex campeón peso gallo TJ Dillashaw fue suspendido por haber consumido sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Dillashaw podrá regresar al octágono a inicios de 2021 y en las últimas semanas ha sido mencionado por varios peleadores, entre ellos José Aldo. Luego de vencer a Marlon Chito Vera, la leyenda brasileña de MMA José Aldo le hizo un llamado a TJ Dillashaw argumentando que es una pelea que los fans quisieran ver y que para él Dillashaw fue un gran campeón. En lo personal, esta pelea significará mucho en esta división, ya que a pesar de haber sido suspendido por el tema de que ya hablamos, Dillashaw es considerado todavía por muchos el verdadero campeón de esta división. En cuanto a José Aldo, me parece que es un llamado muy inteligente por su parte, ya que de ganarle a Dillashaw tendría argumentos suficientes como para volver a intentar una pelea por el cinturón peso gallo. En el puesto número 7 de peleas que quiero ver en el 2021, Leon Edwards vs Khamzat Chimaev. Leon Edwards vs Khamzat Chimaev se iba a llevar a cabo el 19 de diciembre de 2020. Esta pelea iba a ser el evento estelar, pero se canceló debido a que Leon Edwards dio positivo a la prueba de COVID. Edwards se encuentra en una racha positiva de 8 peleas consecutivas ganadas y tenía previsto enfrentar a Tyron Woodley a mediados del año, pero se canceló por la pandemia y desde entonces ha estado esperando pelear nuevamente. Su última pelea fue el 20 de julio de 2019 cuando vence a Rafael dos Anjos por decisión unánime. Debido a su inactividad, Edwards iba a ser removido del ranking peso welter, pero se mantuvo luego de aceptar el combate ante Chimaev. Ahora hablemos sobre Khamzat Chimaev. Chimaev debutó este año en UFC en Fight Island para ser exactos y rápidamente llamó la atención de muchos por varias razones. Primero, Khamzat vence a John Phillips de manera dominante y 10 días después de haber debutado en UFC decide pelear nuevamente y vence a Rhys McKee también de manera dominante vía el Ground Pound. Luego de una excelente aparición en Fight Island, Chimaev llegaba a Las Vegas para enfrentarse a Gerald Meerschaert, la pelea más importante y complicada en el papel de la joven carrera de Chimaev. Khamzat terminó finalizando a Meerschaert en tan solo 17 segundos del primer asalto, luego de noquear a Gerald con su mano derecha. Segunda razón por la cual Chimaev llamó la atención de mucha gente, su estilo de pelea rápidamente fue comparado con el del campeón peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, y lo empezaron a llamar como el Khabib del peso welter.
En sus 3 peleas de UFC solamente recibió 2 golpes por parte de Phillips. Cuando llegó a la promoción tenía miles de seguidores y terminó el año con un poco más de 1 millón. Sin duda alguna esta será una dura prueba para Edwards, pero también para Chimaev, quien enfrentará al tercer rankeado de la división peso welter. Sin duda, pase lo que pase, Khamzat Chimaev es todo un rockstar y Leon Edwards es lo mejor de la división. En el puesto número 6 de las peleas que más quiero ver en el 2021, Alexander Volkanovski y Brian Ortega. Alexander Volkanovski vs Brian Ortega no tiene una historia por detrás, simplemente Ortega se ganó la oportunidad de pelear por el cinturón peso pluma una vez más ante un Alexander Volkanovski que viene de vencer a Max Holloway en sus últimas 2 peleas. Luego de un largo tiempo de ausencia, Ortega regresó en el 2020 para pelear ante el zombie coreano Jang Sung-Jong y logró vencerlo de manera contundente para asegurarse una pelea ante Volkanovski. En esta pelea tendremos de todo un poco y estoy seguro que a muchos les gustará y están esperando. En la posición número 5 de peleas que quiero ver en el 2021, Stipe Miocic vs Francis Ngannou 2. Stipe Miocic vs Francis Ngannou 2 es una de las peleas más necesarias para el desarrollo de la división peso pesado de UFC, ya que en los últimos años solo ha habido una pelea al año por el cinturón y esto ha mantenido esta división congelada, por así decirlo. Miocic defendió con éxito su cinturón en la trilogía ante Daniel Cormier a mediados del 2020, demostrando que es el mejor peso pesado en la historia de la UFC y probable de las MMA, luego de vencer a Daniel Cormier de manera consecutiva. En cuanto a Francis Ngannou, es una locura, 4 victorias consecutivas y las 4 las ha finalizado en el primer asalto con el poder de sus puños. La verdad que esto es impensable porque en el papel ves los oponentes a los cuales ha enfrentado Francis Ngannou y te quedas sin palabras. En el puesto número 4, Dustin Poirier vs Conor McGregor 2. La revancha entre Dustin Poirier y Conor McGregor es sin lugar a dudas una de las peleas más esperadas del 2021, por el simple hecho de que será el regreso de McGregor al octágono. La primera pelea la ganó Conor por nocaut técnico en el primer asalto. La diferencia entre la primera pelea y esta es que los dos son más experimentados y pelean en otra división. Yo pienso que el resultado no será el mismo en cuanto a cómo finalizó el primer combate. Yo creo que es una pelea que será una guerra y probablemente una de las candidatas a la mejor del año 2021. McGregor se ve muy motivado y su forma física se ve mejor que nunca y pienso que regresará para quedarse y hacer una nueva carrera por el cinturón peso ligero. En el puesto número 3 de peleas que quiero ver en el 2021, pero que a lo mejor será muy complicado de que se haga realidad, Valentina Shevchenko vs Zhang Weili. Esta es una pelea que es poco probable que suceda en el 2021, pero estoy seguro que a mucha gente le gusta la idea, pues tendríamos a 2 campeonas enfrentándose. ¿A quienes no le gusta ver las peleas de campeones contra campeones? Tendríamos a Valentina Shevchenko, campeona peso mosca, ante la campeona peso paja Zhang Weili. Muchos dirán que Shevchenko le ganaría y es normal que pensemos eso, incluso para mí ganaría Shevchenko, pero es que las actuaciones de Zhang Weili ante Andrade y Joanna son para respetar y merecidamente. Zhang es la tercera en el ranking de peleadoras de UFC libra por libra, por lo que nos da a entender que al menos sería una pelea muy atractiva en el papel. En el puesto número 2 de peleas que quiero ver en el 2021, Colby Covington vs Jorge Masvidal. Una pelea entre Colby Covington y Jorge Masvidal sería lo mejor que la UFC puede hacer en el 2021, ya que tomando en cuenta la historia que hay detrás entre estos peleadores, es para hacer una película. Colby y Jorge solían ser mejores amigos, compañeros de entrenamiento e incluso compartieron hogar durante un tiempo. En internet se pueden encontrar videos de hace años donde Covington y Masvidal se ven entrenando y en otros se ven luchando en un apartamento. La relación entre estos peleadores se fue deteriorando hasta el punto de que no se pueden ver y debido a esto y otras razones, Colby decidió abandonar el gimnasio donde entrenaban juntos para evitar problemas en el futuro. En lo personal creo que estos peleadores serían perfectos para llevar a cabo la nueva temporada de The Ultimate Fighter. Y la pelea en el puesto número 1 que más quiero ver en el 2021, pero que también sé que es complicado de que se haga realidad, es la de Jon Jones vs Israel Adesanya. Jon Jones vs Israel Adesanya es la pelea que más me gustaría ver en este 2021, pero siendo sincero, como ya les dije, creo que no será posible. Al igual que Colby y Jorge, estos dos también tienen historia por detrás y no se pueden ver de cerca sin que una mala palabra se diga en el momento. Jones y Adesanya han estado protagonizando un dime y diretas en los últimos años que se ha ido a lo personal, y cuando digo lo personal digo a lo muy personal, tanto así que varios comentarios han llegado a ser sobre los familiares de uno u de otro. Yo la verdad no entendí la razón por la que empezó este problema, pero lo que sí es cierto es que sería una pelea muy interesante y tendríamos a dos de los mejores peleadores de MMA en el mundo viéndose las caras dentro del octágono.
Las razones por las cuales creo que no se llevará a cabo este combate en el 2021 es porque Adesanya está en un proceso de enfrentar al campeón semipesado Jan Blachowicz, y en cuanto a Jon Jones, el luchador ha subido a los pesos pesados en busca de pelear en verano ante Stipe Miocic o Francis Ngannou por el cinturón peso pesado de UFC. Si tú tienes alguna pelea que quieres ver en el 2021, déjamela en la caja de comentarios. Te comento, yo soy Lichal Scott y cada semana subo contenido a este canal, así que para que no te pierdas de lo que ocurre en el mundo de las MMA, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Para contenido adicional de las MMA me puedes seguir en Instagram como Lichal Scott Decision. Deja en la caja de comentarios tus impresiones u opiniones y nos vemos en próximos videos. Oye, se me olvidó decirte que si quieres seguir viendo más contenido del canal, es tan sencillo como haciendo clic por acá, y si no te has suscrito y te quieres suscribir, es también muy sencillo. Acá aparecerá un botón, le das clic y te suscribes al canal, y así seguimos creciendo juntos. Ahora sí, nos vemos en próximos videos.